Hoy te podría decir que la base del que tú puedas seguirte realizando, seguir creciendo y no olvidarte de ti, primero es que quieras, porque primero necesitas tener la voluntad y la claridad de que tú eres primero. Si tú quieres aportar valor y ser un elemento de riqueza dentro de tu círculo familiar, necesitas estar bien tú primero. Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Paula M. Zaragoza y hablamos sobre cómo vivir con congruencia. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 118. Hoy conversamos con Paula M. Zaragoza. Paula es una conferenciante y podcaster mexicana. Ella es la anfitriona del podcast Mujer a Prueba de Balas y también participa en el podcast Empodérate, tú puedes. Esperamos que disfrutes esta conversación con Paula M. Zaragoza. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Estoy grabando este episodio, estamos todavía en la época de cuarentena, que no sabemos cuándo se va a extender. Y para mí ha sido muy, como diría, gratificante ver que he podido continuar creando contenido, conectando con personas, aun cuando la dinámica original de mi podcast es tener conversación en persona con diferentes invitados. En esta ocasión, pues, continuamos grabando a distancia y creo, a mi entender, eso lo veremos bien en este episodio, que aún a distancia la calidad de las conexiones, las conversaciones, lo que aprendemos, lo que compartimos, es súper valioso. Si tenemos, creo que la intención de ambos lados de conversar, compartir y enriquecernos mutuamente, yo creo que eso, el medio como que no es un obstáculo. Hoy vamos a conversar con Paula Zaragoza. Paula es Paula Morelos Zaragoza. Morelos Zaragoza, sí, es correcto. Y Morelos es tu segundo nombre. No, Morelos es que es un apellido compuesto. Ah, ok. Y como ok. es bastante largo y como para fines prácticos, reduje el Morelos a la M para Ok, sí. fuera más fácil de recordar. Sí, obviamente yo pensaba que Morelos me sonaba apellido, pero como estaba abreviado, me imagino que Zaragoza suena como que más artístico. Pues tuve que elegir entre uno de ambos y elegí Zaragoza. Sí. Paula está ahora mismo en México. ¿En qué parte de México? En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el estado de Jalisco. Paula tiene unos podcasts y una serie de proyectos y una trayectoria que vamos a descubrir hoy en esta conversación con ella, y yo espero que sea de gran beneficio para ti que estás escuchando hoy este podcast Se nos cambiaron los muñequitos. Paula, ¿dónde naciste? Cristóbal, yo nací en la Ciudad de México. Toda Ok. mi familia es de allá y somos, sí, que les llamamos chilangos a la Ok. gente de México, y todos, abuelos, padres, todos somos de la Ciudad de México, y ahí fue donde nací. Hace unos episodios atrás conversé con alguien, entonces él me dijo un término de las personas que no son de la Ciudad de México, pero que van y nacen allí, pero son de afuera. ¿Cuál es el término? Pues Si lo debe ser sabes. ese, chilango, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que ese es. Chilango. Creo que... Sí. Chilangolandia le decimos. Y entonces, pero te criaste entonces y creciste en Guadalajara. No. Okay. Yo Ok. tengo algunos años viviendo en Guadalajara. Yo nací en la Ciudad de México y ahí me crié, toda mi niñez la viví allá, primero con mis padres, ambos, luego ya con mi mamá, desde que tuve 7 años, ya solo con mi mamá, y hasta que
bueno, mi mamá es un personaje muy interesante. Y Ujú. en algún momento de mi vida, cuando tenía yo como 16 años, optó por salirse de la ciudad a vivir a un pueblo mágico. No sé si has Ok, oído de que en México hay muchos pueblos catalogados como mágicos, ok, que ok. tienen ciertas características que son de cuidarse, porque Ujú. son íconos de culturas o son patrimonio de la nación, etcétera. Entonces nos fuimos a vivir a un pueblo que se llama Tepoztlán, en Ok, el estado de Morelos, que es un pueblo pues hippie y así más de la vida alegre, de artesanos y de misticismo y todo esto. Y allá viví toda la época de la preparatoria, que se llama aquí, ujú, eh, de esos 3 años. Luego yo volví a la Ciudad de México ya a estudiar la carrera de periodismo. Yo estudié la licenciatura en periodismo y ahí conocí al hombre con quien me casé, y después de un tiempo, muy poquito tiempo después de casarme, nos salimos de nuevo de la ciudad porque ok, ok. es un lugar pues en muchas formas invivible por ser del tamaño que es. Claro, claro. Y ya como yo tenía miras a empezar una familia, pues nos salimos de la ciudad y vivimos primero en otra ciudad pequeña de México que se llama Aguascalientes. Ahí Ok. viví 10 años, ahí nacieron mis primeras 2 hijas y después ya nos ofrecieron una oportunidad de trabajo aquí en Guadalajara hace 12 años y desde entonces vivo aquí. Ok. Déjame regresar un poquito atrás porque dijiste algo que me pareció curioso. Mencionaste que tu mamá era un personaje, tenía cosas interesantes, ¿verdad? Primero quiero que me digas Sí. cuáles son esas características que tu mamá, tú dices que la hacen interesante, y después quiero que me digas si algunas de esas características tú las has heredado, las tienes en ti también. Sin duda, claro. Mi madre es le llamo yo una hija del 68. Si tú Ok. estás familiarizado con esa época Sí, sí, sí. del 68 y en México que hubo un gran movimiento estudiantil y una época de mucha protesta y rebeldía en contra de todos Ujú. los sistemas y del gobierno, etcétera. Mi mamá es hija de esa cultura, entonces mis padres ambos. Eh, Ella se rebeló contra todo ese sistema en todas las formas que puedas imaginar. Ella venía de una familia pues muy acomodada, pues muy de la sociedad, de la socialité. Y Ok. se separó totalmente de eso y junto con mi papá pues se hicieron, eh, yo digo, sí, se hicieron hippies, empezaron a todo este rollo de fumar marihuana y de de irse a más el rollo artístico, Ujú. y a la poesía, a la escultura, a la pintura, etcétera. Y pues mi mamá es así, mi mamá es una mujer ultra culta, muy estudiosa, ¿cómo te diré? Muy esotérica, ¿no? Ok. Ok. Siempre estuvo como en búsqueda de estas respuestas que todos en algún momento buscamos, ¿no? Sobre las grandes preguntas del universo y de la existencia y todo esto. Entonces, pues ella siempre ha sido muy fiel a lo que cree y a lo que ve y a sus valores, ¿no? Y, y pues es un personaje, te lo digo, porque mi mamá, si te la imaginas, es esa mujer de que no se maquilla, de Ok. overol o de ropa así muy autóctona mexicana, huarache, sandalias, tiene huertos, es amiga de los animales, la montaña, es muy así, muy Ok. silvestre. Ok. Y yo, pues por mucho tiempo estuve peleada, peleada con eso, porque cuando en primera instancia me llevaron a vivir a Tepoztlán, pues yo era una adolescente en todo el esplendor, donde yo lo que quería era mis amigos, mi vida social, Exacto, mis exacto. fiestas, ya sabrás. Y entonces mi mamá me llevó a vivir a un pueblo de borrachos y perros. No había nada, no había nada en ese momento. Ok. No había internet, por supuesto. Estamos Claro, hablando claro. de cuando yo tenía 16, hoy tengo 47, 31 años. No Ujú. había internet, no tenía yo teléfono, no teníamos televisión. Entonces te podrás imaginar que mi vida se tornó
insufrible, porque vivía yo en un pueblo quieto donde no tenía yo amigos, no tenía yo nada, ninguna forma de comunicarme con el exterior. Entonces, lo único que me quedó fue leer y ver películas. En esa época había los famosos videocentros o los Ujú. lugares donde rentabas películas. Acá son los videoclubs, le llaman en Puerto Videoclub, Rico. exacto. Pues me terminé todas las películas que había en el pueblo, en todos los videoclubs que había. Leí como nunca en mi vida había leído, leía yo un libro cada 2 días. Leí todo Wow, el librero de mi mamá me lo acabé. wow. Y pues fue una época particular, luego ya entré a la escuela, ya seguí con mi vida adolescente, me reencontré con amigos y volví como un poco a la normalidad de joven, pero Sí, sí, ese sí. lapso fue muy significativo porque pues comprendí de alguna forma la esencia de lo que mi mamá era y buscaba y por lo que luchaba. Mi mamá es 100% Greenpeace, no mata las arañas, ya sabes, es así. Sí, Entonces, híjole, sí, sí. yo luché mucho contra eso. Digo, después me hice la antítesis como todos los hijos que se creen que siendo el opuesto de sus padres van a remediar las cosas Claro, claro. que creen que no les funcionan. Entonces yo me hice totalmente de la otra, para el otro extremo y me hice mucho más, si lo podemos poner en algún término, más capitalista. Y me Ok. regresé a la Ciudad de México y me metí a estudiar y me separé totalmente de eso. Y, pero ahora que tengo pues ya mis hijas adolescentes y que soy una mujer más madura en términos de edad y de madurez también, claro está, eh, me doy cuenta de la esencia, del valor que realmente mi madre me transmitió, sobre todo este amor por el conocimiento, el amor por el prójimo, el respeto al derecho de los demás, el respeto por la tierra, por lo que realmente importa, por los recursos, por el reciclado de cosas, todas las cosas que yo tanto le critiqué a ella. Claro, claro. Hoy me parecen que sin eso, pues somos una sociedad que está en vías de extinción, ¿no? Qué bien, qué bien. Entonces hoy he retomado tanto el valor elemental y lleno de amor Sí. que mi madre me transmitió y Yo, me transmite. yo, yo me identifico de repente con tu historia, porque yo, en mi caso era similar. Yo, en mi casa no había televisión, era un barrio pobre, no había muchas cosas que hacer. Y para colmo, frente a mi casa, cruzando la calle, estaba el cementerio. Y Dios era mío, como que, era para colmo, no era que uno niño al fin, yo salía a la calle y podía caminar por la calle de noche, no, tenía miedo, era el cementerio, con tantas historias y tantas cosas. por Y, supuesto. y cuando tú mencionas eso, reflexiono en mí mismo y veo cómo muchas veces todos hemos pasado por, o si no has pasado, vas a pasar por eso. Es la etapa de renegar o negar lo que son tus padres, pero de repente vas a llegar a un momento en tu adultez que tú vas a decir, mira, yo no quería ser como él o como ella y tengo esto en mi vida y no lo puedo negar. Y entonces aun cuando uno está buscando escapar de algo, hay cosas que de nuestros padres se quedan. En mi caso, mi papá, realmente yo le digo mi papá, era mi padrastro. Y después, con el paso llegó adulto y de repente me encuentro en la misma situación, yo siendo padrastro. Claro. Eh, Hablando de las cosas que él hablaba, de buscar la tranquilidad y la paz en el hogar. Y yo me encuentro así. Claro. Paula, y entonces habíamos hablado antes de la entrevista, de la conversación, que tú estudiaste periodismo, pero en algún momento no te alejaste de eso que habías comenzado a trabajar, ¿verdad? Y empezaste a dedicarte más a tu familia. Háblanos sobre esa etapa. ¿Estudiaste periodismo? ¿Trabajaste en eso? ¿Cuánto tiempo? Háblanos Sí, más yo sobre... estudié periodismo en una de las mejores escuelas. Mejores me refiero a la calidad de la enseñanza. Una Claro. escuela que está en el centro, cerca de la Alameda, en la Ciudad de México. Se llama Carlos Septién García, que fue un periodista muy afamado en México. Y yo originalmente quería estudiar letras, por este amor a los libros y a las letras que tengo. Yo quería estudiar letras hispánicas y yo quería ser guionista de cine y de teatro y ese era como más el corte,
hasta que me topé con la carrera así elemental, que solo era periodismo, no comunicaciones, ciencias de la comunicación, sino periodismo como tal. Okay. Y yo tomé la decisión de irme de este pueblo del que les platicaba, de Tepoztlán, ya sola, dejé mi casa, me regresé a México y desde entonces tuve yo pues, que pagarme la escuela y mantenerme y porque no conté nada de la parte primera, pero desde muy chica mi papá nos dejó cuando yo tenía 7 años, tengo una hermana menor, y decidió también ir en búsqueda de sus maestros y sus experiencias místicas y nos dejó y nunca regresó. Y, Wow. y entonces yo me crié toda la vida en mi casa, mi mamá era la mamá, yo era un poco como el papá, ¿sabes? Y tenía esa Ujú. energía y esas responsabilidades, muy, muy bizarra mi vida así, pero pues así fue. Y Claro. aprendí a llevar una casa, aprendí a tener pues todas las responsabilidades como de hombre desde niña. Okay. Y entonces yo era muy aguerrida, era una muchacha muy, muy enojada con la vida, por supuesto, porque pues mi papá nos había dejado, entonces tienes siempre este enojo profundo, enojada con el hombre, enojada con la vida, era yo medio bélica, agresivona. Okay. Y entonces, cuando decidí optar por el periodismo, quería yo ser corresponsal de guerra. Y esa era mi meta. Yo quería ir Wow. a la batalla y ahí entre fusiles estar documentando y estar ejerciendo, ¿no? Bueno, ya que entré al periodismo, pues supe realmente de qué se trataba todo el periodismo. Fue muy, muy, muy enriquecedora el haber estudiado ahí. Me dediqué, sí, a algún tiempo, como un año después de la carrera, yo trabajé en un periódico, pues escribiendo notas y pues cuando Ujú. estás como recién egresado de la carrera, pues ayudando a los que sí son muy buenos Exacto, y exacto. siendo aprendiz y llevando el tema de las encuestas y coordinando gente más que escribiendo, ¿no? Pero Claro. entonces se dio que tuve que salirme de la Ciudad de México porque me casé, te decía, me casé joven realmente, y contra todo pronóstico, la Paula que iba a ser corresponsal de guerra y que iba a recorrer el mundo y a ser voz de los que no tenían voz y ese era como mi espíritu. Me casé a los 22 años, ¿no? Okay. Me casé súper joven y de a poco fui como renunciando a eso por la comodidad de vivir una vida en donde alguien me cuidara, ¿sabes? Porque pues yo toda la vida había tenido que luchar mucho, 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 o Ujú. sea, por todo. Te decía yo cuando conversamos hace un rato, yo nunca viví una vida holgada de económica, yo siempre he vivido al día, al día, al día, al día con mi madre, trabajando desde muy niña de mesera y de tramoyista en obras de teatro y Okay. cosas así para poder llevar dinero, ayudar a mi mamá y mi mamá trabajando. Entonces, cuando yo me encontré con que me casé con este hombre y ya no tenía yo que estar, digamos, como decimos en México, persiguiendo el bolillo todo el día, Okay. Okay. descansé en eso, ¿sabes? Descansé en que alguien me cuidara, me mantuviera y se ocupara de mí económicamente. Y entonces como que dejé de patalear, ¿no? Como que dejé de luchar por las razones incorrectas, pero le bajé al speed, ya no, me metí en una zona cómoda, me ubiqué en una caja de zapatos, literal, porque era una caja de zapatos. Dejé de leer, dejé de crecer, dejé de investigar, dejé de hablar con gente y me hice una doñita. Tú me veías, Cristóbal, a los 25 años y parecía que yo tenía 40. O sea, Wow. toda mi forma de vestir, de hablar, de comportarme, era yo una señora hecha y derecha. Me encantó el papel de ser la doña, la esposa de todo este rollo. Ujú. Y perdí esa chispa que toda la vida me caracterizó. Y después de como de 9 años, porque yo me tardé mucho tiempo en tener hijos voluntariamente, Ujú. porque pues estaba muy chica realmente cuando me casé.
empecé este rollo de tener hijos y bueno, ahí hay un evento intermedio que después de mucho buscarlo, por fin me embaracé y a los 8 meses de embarazo perdí a ese bebé. Wow. Y fue también algo que me hizo temerosa, me hizo en ese momento como receptiva de los golpes de la vida. Como que dije, Ok. ya me acordé que la vida a mí siempre me ha tratado duro, la vida siempre me tiene reveses que yo no espero. Y ahí empezó toda una serie de eventos. Yo diría que partiendo de ahí, que bueno, eso ya tiene 19 años, ¿no? De esto que te Ujú. platico, pero esto me hizo hacerme una mujer miedosa y entonces dependiente y entonces ya no con iniciativa. Y luego ya después Ok. de los años tuve otras 2 hijas y me hice de verdad una, un cero a la izquierda. Yo no aportaba, yo nada, yo no dejé de crecer 100%. Claro, Y no claro. puedo decir que viví malos años, no, de todos esos 17 años que estuve casada hubo años muy buenos, claro, pero, pero dejé a Paula abandonada y Sí, sí. entró a ser la perfecta desconocida. Así A mí fue. me da, yo no creo, ¿verdad? Aportando un poco a eso que tú dices, de repente, y he visto casos similares donde de repente tú eres el título o la etiqueta que te define es tú con relación a otra persona, o eres la madre de fulano, o la Así esposa es. de fulano, pero no eres, las personas empiezan a conocerte por esos títulos que son referencia en relación con alguien más, pero no contigo, y me parece que eso te pasaba en ese momento. Claro, pero sobre todo ahorita que te lo estoy contando, reflexiono en que eh, es como si todo este background del que yo te hablo, de la niñez y de lo Mm. hippie, de Tepoztlán y de todo el tema alternativo, New Age, todo eso donde yo crecí, me daba tanta pena, me daba pena, ¿sabes? Me daba vergüenza, así decía yo, qué loco, ¿no? O sea, y yo me mofaba de eso y me mofaba de mi madre, de verdad, lo hacía, terrible, terrible. Wow. Eh, Porque yo me metí en un entorno social muy similar a ese que mi mamá renunció alguna vez, ¿no? Entonces, pero mi referente y donde más me perdí no es tanto en el rollo social y ser la esposa de, por el nombre o por el estatus o lo que fuera, Ujú. sino que te contaba al inicio, ya fue en el 2012, hace 8 años. ¿8? Sí. Sí, 8 años. Este, un poco antes emprendimos, nosotros éramos característicamente emprendedores, pusimos muchos negocios, de que nos salimos de la Ciudad de México de distintas índoles y siempre en el rollo del business. Y hasta que nos topamos con que teníamos este ambicioso sueño de poner un hotel boutique en donde pudiéramos nosotros hacer carrera, hacer vida, criar a nuestras niñitas y atender a la gente, cocinarle, darle de beber y esta idea así muy romántica. Y entonces Mm. pusimos en Aguascalientes este hotel que por las razones que sean no importan, quebró después de poco tiempo en realidad porque hubo circunstancias muy adversas de toda la gente de ese lugar que no nos permitieron continuar. Entonces, en ese quebranto que vertimos todo el patrimonio, el coche, la casa, porque pues en el esfuerzo de querer mantener a flote pues lo que crees que es tu patrimonio y el futuro, ¿no? Pues invertimos hasta el último penique y nos quedamos en la calle. Entonces, yo embarazada de mi segunda niña, tengo 3 hoy, embarazada, con la otra chiquita tenía 1 año y poquito, y entonces el esposo comenzó a perder su interés por vivir, ¿sabes? Ok. Perdió el interés por vivir porque además él venía de una historia bastante complicada en donde
él perdió a su padre muy chiquitito y lo único que él tenía de su padre, que él consideraba valioso, era el patrimonio que le había dejado. Ok. Y él lo perdió, ¿no? Entonces era como si hubiera Wow. traicionado la memoria de su papá, que él lo perdió cuando tenía 6 años. Sí, Es sí, sí. una onda compleja, así, psicológica, y entonces entró en una depresión tan profunda que derivó en un desorden mental, porque fue muy prolongada, y entonces le cambió Claro. la química de la cabeza, y entonces empezó a disvariar y a ver gente y a hablar solo Wow. y lo perdimos, o sea, literalmente lo perdí. Y entonces, pues yo era una mujer yo venía de una casa, de una familia rota, de una vida sin hombres. Yo te digo, yo tengo una hermana y viví con mi madre, yo toda la vida he estado entre mujeres. Y, y, y entonces cuando él empieza a ponerse muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, yo tengo que tomar las riendas de la casa, de la vida, y, y pues no estaba fácil porque pues tenía yo bebés muy pequeñitas y no teníamos, les recuerdo que habíamos perdido todo, entonces no teníamos realmente un empleo, no teníamos seguro médico, no teníamos ahorros, ni sustento, ni nada, nada, nada. Wow. Entonces no están ustedes para saberlo, pero yo me había refugiado un tiempo antes en la religión católica muy Ok. importantemente, en este afán de buscar una estructura que me diera como soporte cuando estaba yo muy, muy desesperada con toda esta situación. Y, y entonces yo cantaba, aprendí a cantar, aprendí a tocar guitarra viendo videos de YouTube, porque me encantaba cantar alabanzas, ¿no? Ok. Me encantaba, yo toda la vida me ha gustado cantar. Y entonces, en esa época yo aprendí a cantar alabanzas y esa es otra historia, pero bueno, sabía hacerlo. Y entonces cuando necesité comer, pues yo cantaba en las misas, de bodas, de primeras comuniones, de bautizos de los niños. Cantaba y de eso vivía y vendía objetos religiosos y ahora sí que planchaba, lavaba, o sea, ¿qué querías? A mí me decían, Paula, ¿y tú qué vendes? Pues, ¿qué necesitas? Te lo consigo, ¿no? Y desde mi casa yo Sí, sí, sí. comercializaba todo para poder, pues, medianamente mantener la vida, porque pues todos los medicamentos psiquiátricos son estúpidamente caros, Sí, sí. estúpidamente caros. Entonces, pues yo vivía, trabajaba para mantener la medicación y para medianamente darles de comer a mis hijas, y fue muy grueso y entonces te compartía también al principio que en este lapso que fue de muchos años, 7 años, casi 8, en algún momento él estaba estable, ¿no? No los 8 años fueron de locura, sino eran por ciclos, en donde cada vez tenía caídas y acabábamos en el hospital, en el Ujú. psiquiátrico y lo tenían que estabilizar y salía otra vez y pasaban unos meses más en paz y otra vez y así fueron N, ¿no? N momentos. Cada vez peor y cada caída, cada recaída, su condición iba empeorando, ¿no? Y en un momento de estabilidad, de pronto, pues nos encontramos, ¿verdad? Y resulta que yo me embarazo y decía, Dios, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿cómo crees que yo voy a tener un hijo ahorita? Si no puedo ni conmigo, estoy con este hombre que un día está bien y el otro no, y mi vida es un caos. ¿Cómo me voy? Y entonces, literalmente yo me subí a la azotea de mi casa, hablé con Dios y le dije, de verdad yo no puedo más, o sea, no puedo más, yo me quiero aventar de la azotea, ¿qué hacemos? O sea, ayúdame, Wow. yo no voy a poder con esto. Y entonces como que de pronto tuve así un momento de profunda paz en donde comprendí que no iba a estar sola, ¿no? Como que mensajes así infusos del cielo. Sí, te Y entiendo. supe que no iba a estar sola y dije, bueno, prometo no volver a llorar por esto, si tú me prometes que te ocupas de este bebé, porque yo no tengo un peso más para aportar, ¿no? Claro. Y entonces resulta que nace mi bebé, mi hija, y cuando sale me dicen que tiene todos los rasgos propios del síndrome de Down. Wow. ¡Wow! Entonces yo dije, Dios, ¿y esto con qué se come? O sea,
Sí, No sí. tengo la más pálida idea de qué voy a hacer ahora. Entonces, no solo tenía Down, sino que tenía una cardiopatía, una enfermedad del corazón importante. Pues como todos los niños Down nacen con un montón de deficiencias físicas que tienes que ir subsanando, todas con terapias y Claro, con claro. cosas muy específicas. Y pues yo seguía sin dinero, sin trabajo, con el esposo loco, o sea, todo es al mismo tiempo. Wow. Entonces, Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Paula Zaragoza. Si eres relativamente nuevo escuchando este podcast, Nos cambiaron los muñequitos, posiblemente no conoces mucho sobre mí. En el episodio número 37 tuve la oportunidad de que mi amiga Mimi Ortiz me entrevistara y ahí puedes conocer un poco más sobre mi historia. Llevo sobre 25 años dando adiestramientos, siendo instructor, dando charlas de motivación, charlas de manejo de estrés. Pero a partir del 2014, los últimos 6 años ha sido de gran aprendizaje para mí y de gran crecimiento, de gran evolución. Parte de ese aprendizaje y ese crecimiento resultó en este podcast. Nos cambiaron los muñequitos. Para mí, aprender a hablar ante una audiencia, hablar ante un público, hablar ante este podcast, ante ti que me escuchas, más que adquirir destrezas que adornan mi exterior o adornan mi voz, es un proceso de transformación interna. Y soy testigo de eso. Por los pasados 6 años me he dedicado a descubrir muchas cosas sobre mí y a empezar a comunicar. Y ha llegado el momento de trabajar y presentar mis productos, mis proyectos. Si eres coach, si eres instructor, facilitador, conferenciante y tienes tu material y trabajas con una audiencia, pero sientes que todavía no has llegado al potencial máximo de tu talento, yo puedo ayudarte. Envíame un mensaje a mi correo electrónico info@cristobalcolon.net info@cristobalcolon.net y vamos a iniciar una conversación para ver cómo puedo ayudarte a que tu mensaje brille, a que tu mensaje llegue a otro nivel, al nivel que se merece. Si quieres dejar un legado, si quieres que tus palabras sean memorables, da ese primer paso. Escríbeme a info@cristobalcolon.net. Sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Paula Zaragoza. pues literalmente saqué esto ya existía el Facebook, un post en Facebook y dije, por favor necesito ayuda. O sea, alguien que anónimamente me regalen 50, 100 pesos, 200, lo que puedan, ayúdenme, esta es mi situación. Y abrí una cuenta de banco. Literal, así fue. Wow. Y entonces, pues, claro que apelando al corazón de toda la gente, pues 2 años, Cristóbal, yo viví de la ayuda de la gente con mi hija. Wow. De repente me llegaban depósitos anónimos pues, importantes, ¿no? Y a veces no, y a veces sí, pero pues yo pude con este dinero pagarle a Lucía sus terapias, ¿cómo se dice? De fisioterapias, Sí. pues todo, ¿no? Lo propio del bebé, pañales, leches especiales, whatever. O sea, tremendo estuvo. Y cuando tuve que operarla del corazón, casualmente había liberado el gobierno el seguro popular que incluía que solamente tenías que sacar, así literal, solo sacar una póliza con tu acta de nacimiento y tu identificación, Okay. cubría a toda tu familia y cubría eventos como una cirugía de corazón abierto, ¿no? Sí, una cirugía mayor. Una cirugía mayor en niños que hubieran nacido a partir del 2009, ¿no? Y Wow. mi hija había nacido en el 2009. Entonces, pues una operación, te la imaginas el costo. Yo pagué centavos por una placa y salí del hospital con mi hija Increíble. operada. Claro que te puedo contar todo el tiempo de la operación, que es otra historia para otro podcast completa, toda esa historia de la cirugía. Sí. Pero pues saqué adelante a Lucía, sacamos, ¿no? No nada más yo.
entre todos sacamos adelante a Lucía, y cuando Lucía ya tenía como 3 años, yo empecé me empezó a fallar el motor, ¿no? A pasar aceite, me empezó a sonar todo, Claro. y yo como que una vez que pasé el incendio, me di cuenta que estaba toda quemada, ¿no? Sí, sí, Y es como cuando sobre, baja la adrenalina, ¿verdad? exacto, Cuando llega la tranquilidad, ahí te das cuenta de todo lo que te ha pasado. sí, y que estaba yo bien averiada, ¿no? O sea, bien averiada de la emoción, del alma, del físico, de la cabeza, estaba agotada Me imagino. agotada, ¿no? Yo ya no quería despertarme, Cristóbal. O sea, todas las mañanas decía, por favor, ya no quiero otro día de estos, ya no, ya no, ya no. Y no que me quisiera morir, ¿no? Pero ciertamente mi vida me disgustaba mucho. Me disgustaba, no me hacía feliz. Yo tenía un esposo que solamente estaba sentado en un sillón como un mueble, sin hablar, no convivía, no nada, era mal. Y mis Mm, hijas grandes, pues empezaron a tener de alguna forma también crisis eh, claro, claro. de identidad. Una se empezó a hacer como un emo, ¿sabes? Así toda dark, Sí, y sí, se sí, empezó a exacto. pintar pero estoy hablando de una niña de 9 años, ¿no? De pintarse las uñas de Wow, negro y de encajarse wow. agujas y de, o sea, estupidez y media. Entonces, cuando yo vi que ya mis hijas lo estaban pasando muy mal y que yo llevaba un rato tomando medicamentos psiquiátricos para controlar mi ansiedad y para poder dormir, porque yo volvía el estómago de bilis todas las mañanas, de angustia, de todo lo que tenía yo que afrontar, y que pues no tenía realmente tantos elementos, ¿no? Y que lo había hecho bien, la verdad, porque hoy a la luz del tiempo te digo, qué bien lo hice, pero en ese momento sientes que tienes el mundo a cuestas. Entonces, al ver a mis hijas muy mal, decidí que era tiempo de dejar esa vida, o sea, de apostar por mí, de apostar por ellas, y de tomar una ruta de salida a sobrevivir, y pues que yo no era responsable de la vida de él, ¿no? Y que pues Claro, que él era un adulto, y que yo sí que tenía que ver por mis 3 hijas, y que no podía también ver por él. Entonces decidí exacto. separarme con un miedo horrible de que algo muy malo le pasara, de que se aventara a las vías del tren, de que se muriera, y nada de eso pasó, nada de eso pasó. Hoy es mi gran amigo, nos vemos prácticamente cada semana, está muy bien, ¿no? Te puedo contar que el final, hasta este momento, el final de la historia es bellísimo, pero en Qué ese, bien, pero qué en bien. ese momento era una tragedia griega. Y entonces cuando yo comencé a volver a caminar, de pronto volteé hacia adentro a verme a mí, y no encontré nada, no encontré a nadie. Fue el momento de los más tristes que yo he vivido en mi vida, ver hacia adentro y encontrar vacío, vacío. Sí, Entonces, el reconstruirme ha sido un proceso bien largo, bien, pues doloroso en mucho. He echado mano de todas las herramientas y de toda la gente que ha querido ayudarme. He tomado todo tipo de terapias y talleres y reestructuras energéticas, mentales, bueno, you name it. O sea, claro, claro. todo he probado, y ciertamente que me ha servido, ¿no? Porque en algún momento del camino, eh, pues tuve que volver a conocer a Paula, acordarme de cuál era mi esencia, qué te gusta comer, qué te gusta bailar, qué música, ¿te acuerdas que te encantaba la música? ¿Quién eran tus artistas favoritos? ¿Cuáles eran los lugares que te gustarían conocer en el mundo? O sea, ya todo eso se me había olvidado, ¿no? Mis Claro, sueños. claro. Entonces, pues hubo un momento así de esos que, ¿no? Una mañana en un taller, justamente, en donde dije, claro, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero volver a este elemento de ser una voz de todos aquellos que no tengan voz y que estén ahogados en la angustia y en los problemas y en el agobio, como lo estuve yo tantas veces, tantos años, en tantas distintas situaciones, en donde sentía que me ahogaba.
Y yo quiero ayudar a toda la gente que está en una situación así porque sentirse solo en medio de la desgracia me parece más desgracia que lo que te está pasando, Claro. ¿no? Porque la Sí, vida es vida y tiene altos, bajos y hay de todo, ¿no? Y hay momentos trágicos en todas las vidas, pero no es lo mismo vivirlo solo que vivirlo acompañado. Entonces yo dije, de exacto. alguna forma yo tengo que encontrar la vía para poder hablar con estas personas, mujeres principalmente, porque me doy cuenta de que hay tantas mujeres que tienen sobre sus hombros sus familias, sus hijos, muchos porvenires, ¿no? De mucha gente, son responsables de una nutrición de 360 grados en un humano. Una madre es quien nutre los valores, quien nutre la mente, quien te nutre el cuerpo mediante la alimentación, quien te da amor. Una madre, yo digo, cuando tú inviertes en una mujer, inviertes en muchas generaciones, Exacto, exacto. porque, porque una madre sana, una mujer sana del alma, una mujer Ujú, funcional, hace hijos funcionales, hace, exacto. hace vidas funcionales y eso va permeando en las generaciones, ¿no? Y yo lo que puedo decirles hoy es que me siento muy victoriosa, porque más allá del emprendimiento o de lo que haya podido lograr ya de forma tangible, yo siento que en mí se detuvo y se rompió mucho si lo ves en otros términos, de karma, ¿no? De cosas que venían de generaciones y generaciones arrastrándose de creencias sociales, creencias limitantes, y que yo he trabajado tanto en ellas que yo hoy veo a mis hijas que tienen 18, 16 y 10 años y digo, wow, qué hermosas niñas llenas de luz, ¿no? Las veo Ok. literalmente llenas de luz porque su mamá ha sanado tanto y ellas pueden crecer mucho más libres y mucho menos pesadas de Sí, sí. cargas, ¿no? Eso te Paula, puedo decir. eh, cuando comenzamos en la preparación de este episodio, hablábamos sobre, quería tocar este tema y nuevamente siempre enfatizando de que mi punto de vista no es el mejor para yo evaluar una situación o hablar sobre cierto tema y para eso estás tú, ¿verdad? Para que tú aportes y lleguemos a un intercambio de ideas. Y es la parte de que yo siempre he observado a mujeres, y en el caso tuyo es obvio así, que de repente en su vida sus prioridades cambian y se enfocan en sus hijos o en su matrimonio o en otras cosas y abandonan el proyecto principal que son ellas mismas, ¿verdad? Y te mencioné desde el momento que de repente ya no eres fulana, eres la esposa de fulano o la madre de... no eres tú, sino tu relación con los demás. Y de repente en algunos momentos llegan que después sus hijos crecen y como tú mencionabas, que miraban hacia ti y encontraban un vacío. Y entonces, pues, como mencioné, ¿verdad? Yo desde mi punto de vista, yo digo, pues lo correcto es que no te abandones durante ese proceso de crianza de tus hijos. Obviamente para mí es fácil desde mi punto de vista, desde afuera. Pero entonces quiero conversar contigo. Hay algo que una madre que esté en ese proceso de lleno con sus hijos, ¿qué puede hacer para que no se descuide, vamos a decirlo de esa manera, Ujú, ¿verdad? Durante esa época, o si de repente llegaste a esa etapa que terminó el nido vacío, dice en inglés el empty nest, y de ujú. repente encuentran más que el nido, ven también su alma vacía por descuidar sus sueños y sus metas. Y uno vive de sueños y de metas, ¿verdad? Claro. Que uno puede hacer tanto si estás en el proceso y puedes hacer algo para cuidarte mientras estás en ese proceso. O cuando ya terminaste también, háblanos de esos dos puntos de vista sobre cómo cuidarte. Mira, primero yo creo, hoy a toro pasado puedo decirte que no es necesario, o sea, no es o tengo hijos o crezco, o soy una buena madre o soy una profesionista. O sea, Exacto. no está peleada una cosa con la otra. Hoy lo sé.
¿no? Y me queda claro que en mi caso, yo me metí tan de lleno en el rollo de los hijos y dejé de lado mi crecimiento por creencias sociales. O sea, en mi familia, que es muy, a pesar de que mi mamá era una rebelde de los Sí, esquemas, pues sí. en mi ADN está eso, ¿no? De ser la madre abnegada, la que sirve al marido, la que tiene los hijitos perfectamente bien aseados, peinados, alimentados. No importa que tú estés hecha trizas, pero que tu hijo esté divino, ¿no? Sí, Así era mi así. abuela, así era la bisabuela, es lo que yo mamé, es lo que yo vi, ¿no? Entonces, te voy a contar hace 4 días o algo así grabé un podcast con una colega mía que se llama Caro Mojica, que Ujú. ella es madre de 4 hijos y tiene un emprendimiento que se llama Mamá Networker. Y Ok, ella se ok. dedica al network marketing desde hace 9 años. Tiene 4 hijos, el mayor tiene 14. Échale números y te darás cuenta que, ¿cómo has hecho, Caro? Sí, sí, Entonces, sí, sí. entrevistándola a ella, comprendí tantas cosas de esto, porque ella me decía, no, es que yo cuando estaba embarazada de 3 meses de mi primer hijo me di cuenta que yo quería estudiar la licenciatura no me acuerdo cuál era, y entonces, pues como no podía ir a la escuela, pues la hice online. Entonces, me gradué, ¿sabes? Así, llevé a mi hijo en brazos el día de mi graduación y entonces me los llevaba yo a mis presentaciones y luego me embaracé el segundo y mis hijos son parte de mi andar. O sea, Exacto. no, nunca me he detenido y no tuvo uno, tuvo 4, 4. ¿sabes? Cuatro Sí, hijos. sí, Y sí. hoy tú la ves en redes, digo, igual que a mí, ¿no? Pero hago referencia a ella porque es increíble. O sea, ella se levanta a las 5 de la mañana, tiene su club de estudio de libros a las 5:30, después hace ejercicio, después no sé qué, luego atiende a los niños, tal, luego hace una conferencia, luego hace un podcast, luego hace no conozco otra mujer más activa. Qué bien, qué bien. Y lo ha hecho con 4 hijos. Ella es la prueba viviente de que es posible, ¿no? Y yo hoy que ya estoy pues más grande, no tengo bebés, pero hoy te podría decir que la base del que tú puedas seguirte realizando, seguir creciendo y no olvidarte de ti, primero es que quieras, porque Sí, primero necesitas tener la voluntad y la claridad de que tú eres primero. Si tú quieres ser, aportar valor y ser un elemento de riqueza dentro de tu círculo familiar, necesitas estar bien tú primero. Tienes que alimentarte bien, tienes que beber mucha agua, tienes que moverte, tienes que mover el cerebro, tienes que hacer cosas que te guste hacer, tienes que tener momentos para ti, aunque sea 1 hora al día, media hora, pero que todo el mundo esté enterado de que es el momento que dedicas tú a ti. Que tengas la conciencia de que tú eres la mejor inversión que puede haber. A menos que tú creas que no eres una buena inversión, que ahí entonces tendríamos que tocar otros puntos más profundos, pero la realidad es que tú eres la mejor inversión y en la medida en que tú evoluciones, crezcas, crece todo tu entorno y tus hijos por consiguiente, porque tus hijos copian y emulan todo lo que tú haces y eres, piensas. Es increíble, ¿no? Después, como decías, después de los exacto. años, te ves que eres tu papá vuelto a nacer, Ujú. ¿no? En Sí, esta edad resulta que estoy siendo exactamente igual que mi papá. Pues los hijos son lo mismo. O sea, mis hijas, es increíble, yo que tengo dos, una es como una parte mía y la otra es otra, pero mis formas de hablar, mis formas de responder ante conflictivas, mis formas de molestarme o de ser alegre o de todo, parecen clones, da miedo, da miedo. Entonces, por eso tiene que ser uno muy congruente. Para mí la muy importante palabra esa palabra. central dentro de la paternidad o la maternidad tiene que ser la congruencia, porque un hijo va a crecer sano de su mente y de su alma si sus padres son congruentes, o su madre o su padre o con quien le toque Sí. vivir, ¿no? ¿No? Y perdona que, aunque entiendo el concepto, quiero que tú me definas
lo que tú entiendes que es congruencia en la crianza de tus hijos? Para que alguien que diga, no, que quede claro. Dime, ¿qué para ti es congruencia en esa crianza? Ser congruente es que lo que piensas, lo que hablas y lo que haces hablen Sí, de lo mismo. Que no, exacto. tú piensas una cosa sobre alguna situación y lo que dices es totalmente lo contrario, pero te comportas diferente. Un ejemplo Exacto. muy burdo y podría ser demasiado elemental, pero el de mentir, ¿no? Tú le estás diciendo a los niños Sí. chiquitos, no digas mentiras, mentir es feo, siempre hay que decir la verdad. Y suena el teléfono, mamá, te llama fulana, ay, dile que no estoy, Sí. ¿no? Ese es un ejemplo muy tonto, pero es un ejemplo del día a día. No En, es válido, muy, pasa mucho. dile que no estoy, mamá, pero sí está. Y el chiquito dice, pero sí estás aquí enfrente de mí. No, 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 dile que me metí a bañar. Entonces el niño en ese momento se le cruza el cable, ¿sabes? No Exacto. comprende por qué, pero tú le dijiste que mentir era malo y eso estás haciendo, no, algo, no está checando el video con el audio, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. así es en todo. No puedes decirle a tus hijos, tienen que comer sano, tienen que alimentarse equilibradamente y tú te la pasas con la taza de café y la cerveza o te la pasas fumando y le quieres que los niños coman equilibradamente y que estén bien alimentados. No, hermana. Tú de entrada les tienes Claro. que cocinar y te tienes que comer lo mismo que estás diciendo que es bueno para la salud. Exacto, exacto. No sé, oigan niños, sálganse de los celulares, están embrutecidos con los celulares y tú no los sueltas, todo el mundo y día los tienes en la Sí, mano. sí, 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 A sí. ver, o todos, Paula, yo sé, hay algo, todos coludos o todos rabones, o sea, por favor. yo, ya que estamos en este tema, yo voy a aprovechar para hacer como una descarga de algo que he observado y me incomoda y como te lo explico, mira, hemos visto vamos a hablar del presidente de una nación que está cercana a México. Sí, sí. No voy a decir nombre, todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Estamos hablando de él. Y, y cuando hablamos de esa congruencia, yo tengo esto dentro de mí que yo digo, tú quieres que tus hijos no mientan, tú quieres que tus hijos sean, por ejemplo, que si es varón que trate bien a su pareja, a su novia, a su esposa, que sean fieles, que sean honestos, que sean honrados. Tú buscas en tus hijos todos esos valores, esas cualidades. Tú quieres que tus hijos, y te esfuerzas por eso. Y te esfuerzas porque tu hijo no sea abusivo, ni insulte, ni ofenda a las personas, sea respetuoso. Y sin embargo, me duele o me choca tanto ver gente que defiende ese comportamiento en el líder de su país. Qué cosa. Entonces, yo he visto casos de maestras que son madres que educan a sus niños, a sus hijos en estos valores, los educan en sus estudiantes en las escuelas, pero sin embargo defienden todo lo contrario en un líder político o en lo que sea, en lo que tú quieras seguir, en un artista que tú defiendes o en un político que tú defiendes, en un líder en que tú quieras escoger. Y me parece esa incongruencia tan increíble que yo creo que si queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cómo podemos defenderlo o aprobar o hacernos de la vista larga cuando alguien hace lo contrario? No sé, Pues no, perdóname no que puedes, tenía no puedes hacerlo. desahogarme eso. Y hay que vivir con congruencia y eso es lo principal porque entonces cuando tú vives con congruencia tú demuestras que no es, como dicen en Puerto Rico, de la boca para afuera. Claro, ¿Sabes? Es que es lo que tú dices, lo estás viviendo y se manifiesta en todas las partes, en todos los componentes de lo que es tu vida. claro, hacia adentro y hacia afuera, como dices. Exacto, Eh, exacto. Como dices, todo el referente, todo lo que tenga que ver contigo, con la Ujú. gente que tú sigues, la música que escuchas, los líderes a Sí, los que sigues, los libros que lees, todo tiene que ir de acuerdo con lo que predicas.
Claro, claro, Todo, si claro. no, no tienes sustento. Entonces, yo te puedo decir, tengo personas a mi alrededor que quiero profundamente, pero que no resisto su incongruencia a tal grado que no puedo estar junto a ellos. Sí, No puedo. sí, Les digo, es que es obscena tu manera de ser tan burdamente incongruente. No puedo contigo. Y de verdad, y no puedo claro. estar al lado. Y no es que yo me dé golpes de pecho ni nada. Te juro que mi valor, o sea, yo el otro día listaba dentro de mi proyecto y mi emprendimiento cuáles son los valores que yo quiero defender, promulgar, estar constantemente repitiendo y permear en todo aquel que quiera escucharme. Y los puse por escrito y el primero es la congruencia. El Qué primero. bien, Me qué parece bien. vital. Y hoy te puedo decir con todo el orgullo y sin querer pecar de petulante, ¿no? Ujú. Pero hoy yo veo, por ejemplo, mis hijas que tienen alguna actividad, sus mismos profesores de la escuela me mandan felicitar y me dicen, es que tus hijas son tan conscientes que llama Qué la bien. atención, o sea, llama la atención cómo están fundamentadas en valores elementales de la humanidad, en un Ujú. civismo que no tendrías que estudiar para saber qué es lo que es correcto, ¿no? O sea, Claro, claro. sigue lo elementalmente correcto y vas a acertar, no tienes que ser un erudito en la materia. Pero por favor, hoy me dicen, cuando me llega un reto o me llega una problemática, siempre me pregunto, ¿qué hará mi mamá? ¿No? Ok. ¡Wow! El día que me dijeron eso dije, ya me puedo morir, ya me puedo morir. Si yo soy el Sí, qué referente bien, qué bien. del bien hacer, te digo, no porque yo no me equivoque, porque no me vaya de boca, porque no sea a veces incongruente, porque también a veces lo eres, ¿no? Pero que, Claro, pero claro. que el modus operandi de tu vida sea siempre buscar ser una mejor versión que el día anterior. Yo por Sí, eso sí. lucho cada día, leo cada día, crezco cada día, busco rodearme de gente que sea mucho, mucho, mucho mejor que yo, mucho más inteligente, mucho más diestra en una cosa o en la otra, para yo poder toda la vida aprender y convertirme cada día en una mejor versión. Sí. Eso yo creo que es Mucha, el constante crecimiento que te puede llevar a la plenitud de alguna qué forma. bien, qué bien. Hay muchas disciplinas Sí, el enfoque es, por ejemplo, por ejemplo, vamos a mencionar la yoga o el yoga, como le mencioné. Eso busca que tú armonizar, que tú conectes contigo mismo todo lo que tú eres, ¿verdad? Y es eso lo que tú mencionas, es buscar esa congruencia, que tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, tu cuerpo refleje lo mismo. Porque si no hay esa congruencia, entonces dentro de ti hay conflicto. Porque si tú piensas una cosa y dices otra, eso crea un conflicto. Es una parte dentro de ti está ocultando lo que otra parte hace y entonces esa incongruencia, ese conflicto que causa, no, a largo plazo no te va a hacer bien. Yo lo veo así. por supuesto. Este tema de que está tan de moda la palabra que es inmensa como lo es el universo de la conciencia, ¿no? El, el, el nivel de conciencia que un ser humano tiene va de acuerdo con esto de lo que hablas, de qué tan en contacto está consigo mismo, porque la Ujú. realidad es que todas las respuestas que buscas, toda la fuerza que necesitas, todo el reconocimiento, el sustento, el amor, el motor, todo lo que tú requieres en la vida para vivir, lo tienes dentro, no está fuera en ningún lugar, lo tienes Sí. dentro. Entonces, es solamente hasta que haces un alto, detienes por un momento el pensamiento, la cabeza, que yo le llamo coloquialmente la loca de la casa, y le dices, hey, estate quieta un rato, Qué permíteme que bien. voy a estar conmigo. Y el encuentro contigo, curiosamente, solamente está en el silencio.
en estar Sí. en silencio. Practiques lo que practiques, yoga, meditación, oración, tai chi, nado. Cada quien encuentra su momento de encuentro consigo en el silencio de formas diferentes. Sí. Pero ahí está toda la riqueza y la respuesta, y tu esencia está ahí. Paula, ha sido una conversación larga, productiva, enriquecedora. Si nos dejan, estamos aquí No, 2 yo horas más soy buena hablando. para el choro, yo puedo estar hablando. Y más con alguien que está interesante hablar, nos amanece. Qué bueno, la hemos pasado súper bien. Yo espero que quien nos escucha esté también disfrutando de esta conversación. Paula, pero, y entonces si alguien quiere conocer un poco más sobre ti, sobre los servicios que tú haces, las actividades que tú participas, ¿dónde te pueden conseguir? Pues mira, en todas las redes sociales yo estoy como Paula M. Zaragoza, en todas, en Facebook, Instagram, LinkedIn, tengo un canal de YouTube que ahorita no está muy desarrollado todavía, pero bueno, está bajo el mismo nombre. Paso a paso. ¿Mandé? No, que paso a paso vamos haciendo cada vez más. Claro, paso a paso. Y mi principal punto de comunicación es mi podcast. Un podcast que durante esta cuarentena lo hice 3 veces por semana, porque te voy a contar rápidamente. Wow. De pronto un día dije, yo necesito poner mi podcast al servicio de la gente. Hay tanta gente que ahorita se muere de miedo de comunicarse digitalmente, y se muere de miedo de promoverse y de que lo vean y su cara y hacer fotos, y todos tenemos que comer de algún lado. Entonces ofrecí públicamente mi podcast para toda aquella emprendedora que quisiera pues hacer uso de él para promoverse. Y entonces pues fue increíble la respuesta, y entonces en vez de hacer una vez por semana lo hice 3. Y eso bien, está por terminar ahora el 30, ¿es esta semana? Hoy de hecho es el último, hoy viernes, finales de mayo es el último de esta edición especial, pero el podcast se llama Mujer a Prueba de Balas, y en él vas a poder escuchar historias de mujeres valientes, en todos los temas que te puedas imaginar. Y lo que quiero ahora en la siguiente temporada es hablar de cómo es mi vida con mi adolescente, con mis adolescentes en casa. Qué bien. Y hablemos de este tema. Pero bueno, ahí me encuentran. Soy una mujer que me encantan las redes sociales, entonces estoy presente every day. Ahí me pueden buscar, inbox en cualquier lugar. Tengo mi página web en donde viene toda la historia de quién soy, por qué hago lo que hago, los símbolos que uso, qué significan. Ahí está mi blog. En algún momento hice un blog que ahorita lo detuve, pero ahí están varios de los blogs. Y es paulamzaragoza.com también. Qué bien. Paula, ha sido, como te mencioné, una conversación. Hay veces, cuando, como en tu caso, ¿verdad? Cuando contacto a un invitado, pues conozco muy poco, ¿verdad? Y entonces a veces lo dejo así porque me interesa entonces, en la conversación que tenemos, que se graba para el episodio, descubrir realmente tu historia. Y eso le da como que una dinámica más interesante. Pero entonces me agrada ver cuando al final siento que hemos descubierto, hemos compartido cosas, ideas, historias, y eso me llena mucho, me satisface. Y espero también que la audiencia también lo disfrute. Estoy segura que algo les debe de dejar. Gracias, Paula, y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a Paula M. Zaragoza por esta interesante conversación, muy interesante. El concepto de vivir con congruencia, tanta falta que nos hace en estos tiempos que estamos viviendo. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info@cristobalcolon.net, info@cristobalcolon.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.
do, 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 do.